Buenas noches. Primero que nada, una disculpa por haberme tardado tanto tiempo en hacer este video. Y hoy vamos a hablar sobre el tema más complicado de todos ellos, de donde deriva todo lo que está pasando ahora. Vamos a hablar del Concilio Vaticano II. Este es un tema muy complejo. Este tema tiene muchísimos asegúnes. Y este es el tema de fondo a tratar. ¿Por qué? Porque hay muchos que piensan que el problema es Jorge Bergoglio y que antes estaban las cosas bien, es decir, con la iglesia, con Wojtyla. Oh, maravilla, está todo muy bien, Wojtyla es un hombre de fe. Y no, los problemas habían empezado desde mucho antes. Los problemas empezaron desde mediados de la década de los 60, cuando termina el Concilio Vaticano II. Entonces, hoy vamos a hablar de que nuestra tesis, lo que nosotros proponemos, es que la iglesia que se vive hoy en día pues ha sido una iglesia falsificada. ¿Y cuál iglesia falsificada es esta? Pues es la iglesia del concilio. Entonces, primero, una palabra de advertencia. Por favor, si están viendo este video, no lo hagan solo por la curiosidad. Si no tienen la mente abierta, se van a ver en problemas. ¿Por qué? Porque no van a entender todo lo que está pasando aquí. Dado que muchos de ustedes han vivido sumergidos en la iglesia del concilio, la verdad es que no conocen la doctrina católica, y mucho de lo que se diga aquí ustedes van a pensar que está mal, cuando el problema es que está bien, y ustedes no quieren creer que esté mal, y aquí vamos a demostrar que está bien. Entonces, por favor, les pedimos que se queden hasta el final. Tengo un par de problemas teológicos, obviamente, que plantearles a cada uno de ustedes, y tengo un regalo que hacerle a cada uno de ustedes al final. Entonces, vamos empezando. La postura de nosotros los católicos sin papa, mal llamados sedevacantistas, es que el Concilio Vaticano II nunca fue católico. Y nuestra tesis es que no lo es. Entonces el problema es determinar si ese concilio del Vaticano fue católico o no fue católico, y determinarlo de un modo que no nos deje ninguna duda. ¿Por qué? Porque sobre esto hay que tomar decisiones prácticas. Y si no se tiene la certeza íntima, el convencimiento íntimo, es decir, calado hasta los huesos, y basado en la doctrina que la iglesia profesó toda la vida, no se van a atrever a tomar las decisiones que tienen que tomar. Entonces es vital que esta determinación de si el Concilio Vaticano II fue católico o no fue católico se haga hasta el fondo, y una vez tomada esa determinación, si se llegó a la verdad de si eso no es, uno se atenga a las consecuencias, tope donde tope. Ese es el punto. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, ya tuvimos otras crisis en la iglesia. El gran cisma de Occidente, el cisma de Oriente, las grandes cismas de la Edad Media y los tiempos post-apostólicos. Necesitamos hacer un análisis del Concilio Vaticano II. Y obviamente incluiremos algunas de las objeciones que se tienen o que siempre nos ponen a esos malditos sedevacantistas. Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, a fin de determinar si esto es una cosa católica o no lo es, necesitamos meternos en algunos principios que son, como ya lo he dicho en otras ocasiones, y si no, vean los videos correspondientes a los principios filosóficos. Necesitamos meternos en algunos principios de filosofía y de teología. Por ejemplo, qué es el bien, qué es la herejía, qué es la doctrina católica, qué es la iglesia, qué es una falsificación, cosas como potencia y acto, distinción entre cualitativo y cuantitativo. Eso es muy importante. Lo mismo lo de potencia y acto. Lo de tan roble es el roble cuando semilla que cuando árbol. Y también es importante el asunto de causas y consecuencias. Ahora bien, situémonos en la época alrededor de inicios del siglo XX. El mundo ya había dejado atrás toda la serie de revoluciones.
prácticamente ya no había revoluciones. Todas las revoluciones, o la mayoría, fueron en el siglo XVIII, en el siglo XIX, donde se habían emancipado muchos estados, se habían derrumbado muchos reinos, se habían convertido en repúblicas, el socialismo estaba no muy lejos, la República Alemania, el Kaiser, en fin, los masones estaban adquiriendo poder. Entonces, ese era el ambiente. Ya se había iniciado, ya había rumores de una revolución litúrgica desde tiempos de su santidad Pío X. De hecho, él mismo hizo algunos cambios litúrgicos en algunas cosas relativas a la Semana Santa y algunas otras cositas. Pero fue hasta que vivió su santidad Pío XII que esos cambios a la liturgia se empezaron a acelerar. Ya estaban incrustados en el Vaticano, aunque no abiertamente, algunos herejes, algunos masones, y ya estaban haciendo cambios importantes o intentando hacer cambios importantes. Ahora, el ataque que ellos estaban haciendo contra la iglesia en aquellos momentos era muy disimulado. La última palabra de todo lo que se decía seguía quedando en manos del Papa, y los papas hasta su santidad Pío XII eran plenamente católicos, o lo que es lo mismo, eran católicos. Entonces el asunto empieza a cambiar o da un giro cuando muere su santidad Pío XII. Se hace un cónclave, que algo pasó ahí, donde eligen al antipapa Juan XXIII, porque de hecho el propio nombre de Juan XXIII es el nombre de un antipapa de la Edad Media. Es decir, él está ahí con su propio nombre afirmando que es un antipapa. Y algo pasó ahí en la elección, porque si bien hubo una fumata blanca que después negaron, hay quienes dicen que nombraron al cardenal Siri como papa, que tomó el papado y luego no lo aceptó. En fin, no lo sabemos. El hecho cierto es que resulta electo para el mundo el Juan XXIII, y al poco tiempo de haber ascendido al papado, convoca el mal llamado Concilio Vaticano II. ¿Por qué digo el mal llamado Concilio Vaticano II? Porque cuando se cerró el Concilio Vaticano, el único que ha habido, porque no fue en realidad un concilio de la Iglesia Católica, fue un concilio de la Iglesia Conciliar. Entonces, cuando se da el Concilio Vaticano, no se concluye. Y no se concluye porque el mundo entró en guerra, se desató la Primera Guerra Mundial, precisamente para prevenir o impedir que se pudiera terminar el Concilio Vaticano. Entonces, afortunadamente, y digo, no podemos decir afortunadamente porque ese era el plan divino, el concilio llegó hasta su punto más importante, que fue definir la autoridad papal como infalible y, lógicamente, la infalibilidad de la Iglesia. Entonces, con este ambiente histórico, llegamos al Concilio Vaticano II. Muere su santidad Pío XII, toma el cargo el así llamado Juan XXIII, lo llamaron el Papa Bueno, y convoca un concilio. Este concilio que él convoca tuvo alguna serie de peculiaridades desde que lo convocó. ¿Por qué? Porque desde que lo convocó, él no quiso que fuera un concilio normal de la Iglesia Católica. Él hizo un concilio atípico, algo que nunca se había dado en la Iglesia Católica. Él hizo un concilio pastoral, así lo denominaron, donde se iban a ver cosas de pastoral según ellos y no se iban a tratar ninguna definición dogmática. Nótese eso. Ellos aseguraron que no se iba a utilizar la fuerza del magisterio solemne, ¿ok? Y que solo se iban a hacer cosas pastoralmente. Entonces muere Juan XXIII. En el ínter él había nombrado, había ascendido a Montini al cardenalicio, cosa que su santidad Pío XII no quiso hacerlo. Su santidad Pío XII supo que Montini había traicionado a la iglesia en una serie de cosas y nunca quiso darle el capelo cardenalicio. De hecho lo mandó, no me acuerdo qué ciudad, lejos, precisamente para apartarlo de la sucesión papal. Y lo que hizo Juan XXIII fue reencauzarlo en la sucesión papal. Lo nombra
¿cómo se llaman? Cardenales, lo nombra cardenal y maquina las cosas de tal modo que lo dejen a él como sucesor. Entonces, cuando fallece Juan XXIII, el concilio no había terminado. Eligen a Montini y Pablo VI y el concilio continúa su marcha. En el concilio se dieron muchísimas cosas. Hay muchos libros que ustedes pueden consultar sobre lo que pasó en el concilio. Dos de esos libros que son interesantes es, por ejemplo, El Rin desemboca en el Tíber o Iota Num. Ambos los pueden encontrar en internet. Y en ellos se narran cómo fue que los alemanes, los modernistas, entre los cuales estaba Ratzinger y Lubac y toda una bola de herejes, se apoderaron literalmente del concilio. Es decir, los esquemas que ya estaban preparados por la parte católica que quedaba en el Vaticano, que quedaba aún en el Vaticano, fueron desechados por Linear y por toda su bola de herejes, así, tirados a la basura, tal cual, metidos en cajones, olvidados, y de hecho tiraron toda la basura, rehicieron el concilio sobre la marcha para hacerlo a su medida. Entonces hubo una serie de dimes y diretes, una serie de tomas y dacas, una guerra interna durante el desarrollo del concilio. Algo importante, porque luego vamos a ocupar saberlo, es que entre los que sí firmaron los documentos del Concilio Vaticano II estuvo Lefebvre. Lefebvre los firmó. Los que no los firmaron, los que estuvieron en contra del concilio y no firmaron los documentos, son los que después hicieron la auténtica línea de resistencia católica. Es decir, esto es importante, ¿por qué? Porque Lefebvre, al no firmarlos, se adhirió de palabra, es decir, se comprometió con los documentos del Concilio Vaticano II, con los errores. Lo que dijo después es otro asunto, y lo que ha pasado con Lefebvre es muy debatible. Entonces, Lefebvre no es guía segura para tener la tradición. ¿Por qué? Bueno, ya lo veremos más adelante. Entonces, termina el concilio. Se dan, si mal no recuerdo, 3 o 4 sesiones. Y dentro del concilio se generan kilos de documentos. No me acuerdo cuántos fueron. Más, se puede decir, miles de páginas los que se generaron ahí. Pero entre los documentos más importantes, los que son los principales de toda la revolución, es el Dei Verbum, que es una constitución dogmática sobre la divina revelación, el Lumen Gentium, constitución dogmática sobre la Iglesia, el Sacrosanctum Concilium, que fue la constitución de la Sagrada Liturgia, que luego de aquí saldría el cuerpo de gentes que generarían o inventarían el Novus Ordo. Algo importante a marcar aquí, por ejemplo, es que en el concilio se dijo que la lengua de la iglesia y de la misa tenía que seguir siendo el latín, que la misa no debería decirse en lengua vernácula. Lo primero que hacen las gentes que se apoderan de esto es traducirla. Luego tenemos el Gaudium et Spes, la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual, la Unitatis Redintegratio, el decreto sobre el ecumenismo, Nostra Aetate, declaración sobre las relaciones con las iglesias no cristianas, y la Dignitatis Humanae, que es la declaración sobre la libertad religiosa. Ahora bien, estos fueron los principales documentos del concilio. Y el asunto es que dentro de toda esta documentación que se generó, mucha parte de ello está bien, dice cosas bien como son. El problema son algunas páginas de todo esto. Okay. Entonces, el asunto es que dejaron metidas dentro de todas las cosas buenas que hicieron una serie de bombas de tiempo muy calculadas para que explotaran 50 años después, o 20 o 30, los que sean. El caso es que no explotaron en su momento porque estaban disimuladas dentro de un lenguaje teológico que no cualquiera podía comprender, aunque sí hubo algunas gentes que ya desde el tiempo del concilio y desde el tiempo de Montini dieron la voz de alerta de que eso no era católico. Obviamente no los quisieron. Entre esos personajes tenemos, por ejemplo, al teólogo de hierro, Sáenz Arriaga,
que él desde en vida de Montini dijo, este papa no es papa. Que yo sepa, él fue de los primeros sedevacantistas que dijeron, este fulano es un impostor. Estuvo el Abbé de Nantes y otra serie de gentes, pero Lefebvre no estaba entre ellos, desde luego. Lefebvre apareció en escena después. Y su historia la vamos a contar aparte en otro capítulo, porque si no aquí se nos va. Otra cosa que quiero decirles es que dado que el concilio generó tal cantidad de documentos, es imposible que yo en este video haga el resumen de todo lo que dicen esas miles de páginas. Entonces no hay modo. Sería un estudio que a ustedes les tomaría años y no sé si quieran meterse. Algunos ya lo hicimos y no es necesario meterse tan a fondo para saber qué es lo que está mal. En pocas páginas, en pocas secciones, podemos determinar exactamente qué es lo que está mal dentro del concilio. Es decir, no necesitan leerlo todo. Si ustedes quieren confirmar las cosas por sí mismos, les vamos a decir dónde están los principales errores y ustedes por sí mismos pueden ir a leerlos directamente en los documentos originales para constatar que no estamos mintiendo y que esos versículos que nosotros citamos realmente son parte de la nefasta documentación del Vaticano II o del Concinábulo este. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados del Concilio Vaticano II? Bueno, los resultados aparentes para el mundo fue una renovación de la iglesia. Ha descendido nuevo Pentecostés sobre la iglesia. El mundo estaba en éxtasis por las maravillas de la libertad que ahora nos daba el hermoso concilio, esta visita del Espíritu Santo que nos ha hecho y nos ha abierto las ventanas para que entre la luz nueva del mundo y salga la luz de la iglesia a iluminar al mundo. Esos fueron los resultados aparentes. Es decir, eso fue lo que se dijo en la prensa, las maravillas del Concilio Vaticano II. Ahora, ¿cuál fue el resultado real, el fondo de este asunto? Bueno, el asunto real es que en el Concilio Vaticano II, en ese acto en sí, nace la Iglesia Conciliar. Y nace con su documento principal, es decir, su Biblia, por llamarlo de algún modo, es el propio Concilio Vaticano II. Cualquiera de ustedes que contraste los documentos papales hasta Pío XII o los que se han generado después notarán algo interesante. Hasta su santidad Pío XII, cuando un papa hacía una encíclica o hacía un motu proprio o cualquier otro tipo de documento papal, siempre se refería a la enseñanza de otros papas o de la propia Biblia. ¿Okay? En cambio, después del Concilio Vaticano II, se empiezan a hacer circulares las referencias, es decir, cuando un nuevo papa después del concilio sacaba alguna encíclica, algún motu propio o cualquier otro documento papal, lo hacía citando el Vaticano II o amañándose citando alguno de los párrafos del Evangelio, igual que lo citan los herejes. Es decir, que alguien cite la Biblia no significa que sea ortodoxo, y por favor no me acusen de yo ser de los cismáticos ortodoxos. Ortodoxo significa recto. Entonces, la ortodoxia es la rectitud en la fe, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo diga ortodoxo, significa en el recto entendimiento de la fe, no que pertenezca a la secta de los cismáticos orientales. Ok. Entonces, cuando algún papa conciliar hace una referencia a algo, una referencia teológica, lo va a hacer citando documentos del propio concilio. Es decir, para fines prácticos, desaparecen de un plumazo 1950 años de la iglesia. Y a partir de ahí empieza con la propia iglesia del concilio a citarse a sí misma. Ok. Otro resultado del Concilio Vaticano II es que al nacer esta iglesia conciliar, pues necesitan que esa iglesia conciliar pues quede adecuada con la nueva realidad externa del mundo. Entonces, lo primero que hacen es cambiar la misa y luego junto con esto, aunque en esto muchos no se quieren meter a estudiarlo, pero esto es vital, cambiaron los sacramentos. Es decir, ustedes piensan que la comunión, que el bautismo,
que lo que ustedes conocen hoy en día como la confesión son los mismos que teníamos desde hace 2000 años. No, no es cierto. Los cambiaron, los alteraron en el concilio, después del Concilio Vaticano II. Fueron alteraciones muy sutiles que ahí sí requiere uno meterse en asuntos teológicos complicados. Ojalá que ustedes quieran meterse en esos asuntos teológicos complicados para que entiendan el trasfondo real del asunto. Pero si no, bástele saber que cambiaron todo. Es decir, después del concilio, con Montini, con Juan Pablo I, el que se lucharon muy rápido, con Juan Pablo II, que les duró un buen rato el muñequito de cuerda, cambiaron todo. Cambiaron la misa, cambiaron el derecho canónico, cambiaron el rosario, cambiaron los sacramentos, cambiaron la liturgia de las horas, cambiaron el ritual de los exorcismos, cambiaron todo. Entonces, rehicieron una iglesia a su imagen y semejanza, distinta de la católica. Ahora bien, ¿cómo puedo yo probar que esta iglesia que ustedes ven y que están habituados a, es decir, la misma parroquia está donde mismo desde hace, aquí en América desde hace 500 años, pues, y algunas gentes como yo venimos a decirle, oye, esa parroquia a la que vas no es católica? ¿Cómo no? Esa parroquia tiene ahí 500 años, fue fundada en tiempos de la colonia y todo el tiempo ha sido católica. Pues el que esté ahí y el que haya sido fundada en tiempos de la colonia no significa que hoy en día sea católica. ¿Por qué? Porque cuando metieron el concilio cambiaron sutilmente la iglesia y muchos no se dieron cuenta. ¿Ok? Entonces, los problemas del Concilio Vaticano II, para empezar, es que dicen que es pastoral. Eso fue lo que dijo Juan XXIII cuando lo convocó. Dijeron que renunciaban a definir verdades. Renunciaban a castigar a las herejías y a los herejes, lógicamente. Algo que no toda la gente sabe es que hicieron pactos con los comunistas. ¿Por qué? Bueno, ahí sucedieron tres cosas interesantes. Una, y esto es histórico, lo pueden investigar en internet. Se comunicó, Juan XXIII mandó, esto fue Montini, mandó algunos emisarios al Kremlin y les preguntaron que qué querían para que enviaran ellos algunos observadores de su iglesia ortodoxa, de los cismáticos. Los del Kremlin dijeron, ok, accedemos a enviarles a ustedes algunos observadores de la Iglesia Nacional Rusa, o lo que es lo mismo de los cismáticos, de los ortodoxos, si es que ustedes se abstienen de condenar el comunismo. Entonces, el peligro que era el peligro mundial más grave en el tiempo del concilio, estábamos en plena Guerra Fría, era el comunismo. Y curiosamente, el concilio no lo menciona. ¿Ok? Entonces, estos disquepapas traidores hicieron un pacto con los comunistas para silenciar todo lo relativo a esto. Por ejemplo, dentro de esto teníamos el drama del cardenal Menzdetti, que lo dejaron refundido en una cárcel en Varsovia, no recuerdo en dónde, y en cambio al que dejan salir, al que no le pusieron trabas, era a Wojtyla. Qué curioso. Entonces parecía que ya Wojtyla desde aquellos tiempos era parte bendecida por el Partido Comunista, mientras que los cardenales verdaderamente católicos estaban refundidos en cárceles de la KGB. Okay. Entonces, también por otro lado, se hizo un pacto en Nueva York para que mandaran allá observadores los otros hermanos, los del gran ojo que todo lo ve, y se invitaron a los anglicanos y a otras gentes que vinieran como observadores de buena fe al Concilio Vaticano II. Ahora bien, su santidad Pío IX, cuando convocó el Concilio Vaticano, el primero, el único que ha habido, también invitó a los herejes, invitó a los anglicanos, invitó a los ortodoxos, invitó a los luteranos, invitó a todos. Pero ellos no quisieron enviar a nadie. ¿Por qué? Porque la iglesia no iba a estar de su lado. O sea, quería que estuvieran ahí para que se convencieran de que lo bueno era la iglesia y que ellos tenían que abandonar sus costumbres, heréticas por supuesto, y pasarse a la iglesia católica. Ese era el requisito y por eso ninguno quiso ir. En cambio,
cuando Montini los invita, les dice: vengan ustedes a escuchar cómo nosotros nos estamos abriendo hacia ustedes. ¿Ok? Entonces, aquí cambió totalmente el asunto. Pero dijimos que ellos definen este concilio como que era pastoral, ¿ok? Que ellos dicen que es pastoral, entre comillas. La verdad es que resultó ser un dogmático, un concilio dogmático, pese a quien le pese. Es decir, si a ustedes alguien le dice: no, el concilio Vaticano II no fue dogmático, fue pastoral, mentira. ¿Cómo lo sé? Bueno, es muy fácil. Hubo 4 de los documentos principales. Hubo 4 constituciones dogmáticas: la Verbum Dei, la Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes. Estas constituciones son dogmáticas. ¿Qué quiere decir? Que están definiendo cosas de la Iglesia para ser sostenidas en fe por toda la Iglesia Universal. ¿Cómo lo sé que están diciendo eso? Bueno, muy fácil. Hay que ver cómo firma cada una de esas constituciones el falso Papa Montini. ¿Y cómo sé que es falso? Muy bien, aquí se los digo. Cuando firmaron cada uno de esos documentos, al final de cada uno de esos documentos, que eran constituciones dogmáticas, ponían este pie de página: todas y cada una de las cosas contenidas en esta declaración ha obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio, y nos, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo, y mandamos que lo que así se ha decidido conciliarmente, es decir, esta resolución del concilio, sea promulgado para toda la Iglesia, para mayor gloria de Dios. Yo, Pablo VI, obispo de la Iglesia Católica. Okay. Esto es una fórmula, si es que él fuera un papa verdaderamente católico, esta fuera una fórmula de infalibilidad. ¿Por qué? Porque reúne las condiciones de la infalibilidad. Está hablando como papa, está hablando de fe y de moral, porque eran documentos conciliares y ahí no se ha hablado de otra cosa más que de fe. Está hablando a toda la Iglesia, los está imponiendo a toda la Iglesia. Entonces, esto es una fórmula de infalibilidad. Si fuera él un verdadero papa, lo que él hubiera dicho aquí sería verdadero. Como no es un verdadero papa, ¿cómo lo sé? Porque lo que contiene, los documentos que él estaba firmando contenían herejías. Pues obviamente que uno puede hacer un magisterio infalible de un papa. ¿Por qué? Porque contiene herejías. Entonces, si él decía que eso es verdadero y no lo era, solo significa una cosa: Montini no era papa. Entonces, desde ahí ya sabemos que Montini no era papa. Para los que necesiten meterse en el asunto del dogma de la infalibilidad, por favor vayan a ver el video que tengo sobre la infalibilidad del papa. Es vital. Finalmente aquí va a haber 3 archivos de video que van a ser los ejes de todo lo que vamos a enseñar. La infalibilidad papal, que es el primero, que ya está hecho. Los problemas del Vaticano II, que es este video, el cual voy a dividir en 2 partes para no aburrirlos a ustedes. Y el tercero será sobre la Santa Misa o el Novus Ordo. ¿Ok? Entonces, estos documentos del Concinábulo Vaticano II estaban firmados como si fueran infalibles y no lo son. Son mentiras, son herejías. Entonces, ¿qué resultó de todo esto? Bueno, de todo esto resultó que se tiene la Iglesia del Concilio. ¿Por qué le denominamos la Iglesia del Concilio? Bueno, cuando Montini, Pablo VI, concluye el concilio, hace una serie de discursos de clausura o como le quieran llamar. Uno de esos declaraciones o discursos de clausura lo hace dirigido a los artistas y dice, esta es una versión que la pueden encontrar en el sitio del Vaticano, aunque ya fue modificada, había otros documentos y en este mismo se refería más veces a la Iglesia del Concilio, pero aún en los documentos que están hoy en día pueden ver lo que dice: a todos vosotros la Iglesia del Concilio dice por nuestra voz: si sois los amigos del arte verdadero, vosotros seréis nuestros amigos. Entonces Pablo VI admite que su voz es la voz de la Iglesia del Concilio.
Por esto es que sabemos que esta iglesia es la iglesia conciliar, no es la católica. Jamás ningún papa se había referido a la iglesia católica como la iglesia del concilio. Nadie dijo la iglesia de Trento, por el amor de Dios, o la iglesia de Nicea. Pues eso no, eso siempre dijeron la iglesia católica. Cambio, Montini ya se refiere a la iglesia del concilio. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que esta cosa que están haciendo ahora no es la iglesia católica. ¿Okay? Vamos a dividir esto en dos partes. Hasta aquí expusimos cómo es que nace el Concilio Vaticano II, cuáles son sus principales documentos. En la siguiente parte vamos a analizar cuáles son los problemas o las herejías y cómo sabemos que esto afecta todo y da nacimiento a otra iglesia distinta de la iglesia católica.